Buenas tardes, amigas y amigos de la ciudad de Arequipa. Me llamo Santiago Márquez y el día de hoy nos encontramos en la Universidad Nacional de San Agustín. Los invitamos a reflexionar con nosotros en esta oportunidad aquel punto fundacional de la poesía occidental que ha sobrevivido a lo largo de la historia y que ha llegado hasta nuestros días. En la isla de Lesbos, en la República Griega, subsiste todavía la cuna de la poetisa Safo de Mitilene, de quien vamos a hablar el día de hoy. A pesar de lo poco que conocemos acerca de la biografía de Safo de Lesbos, ha sido múltiplemente mencionada a lo largo de la historia. El primero de ellos fue Platón, quien, luego de reconocer su importancia para la poesía helénica, la declaró como la 10ª musa de la poesía. Posteriormente, Aristóteles, a pesar de sus concepciones machistas, reconoció el incomparable valor de su obra. Ha sido tratada en la comedia helénica, a veces burlada y otras veces respetada. Plutarco la estudió a profundidad. Lo que podemos decir con total firmeza es que su obra, en total 9 libros, fue almacenada en la Biblioteca de Alejandría, donde por algún motivo fue olvidada. La primera teoría apunta que la Academia de la Literatura Bizantina sencillamente perdió interés. La otra versión culpa a los ideales emergentes del cristianismo que, debido a su puritanismo, decidieron censurarla. A día de hoy, la información que tenemos acerca de su biografía es realmente escasa. Sabemos menos de lo que creemos. No obstante, podemos afirmar con seguridad, gracias a los papiros de Oxirrinco, algunas vasijas de barro y sus propios poemas, los cuales conforman 600 versos de aproximadamente 10.000, que Safo de Lesbos nació en la isla de Mitilene, donde sufrió el exilio, los romances y el mal de la poesía. A pesar de haber sido censurada y olvidada durante el medioevo por sus motivos lésbicos, Safo de Lesbos fue rescatada en el decimonónico por el poeta británico Lord Byron. Su círculo de románticos se percató de esta poesía antigua, la cual, dejando de lado los temas masculinistas, se preocupó por la sensibilidad, el espíritu romántico y el arete que buscaba el equilibrio y la ayuda de Afrodita y Apolo. Posterior al siglo XIX, Safo de Lesbos se convirtió en un símbolo de las artes contemporáneas. Así pues, durante la Belle Époque en Francia, fue utilizada para pinturas y óperas, asimismo en Italia. Además, Sylvia Plath la consideró como un ícono feminista que cortaba las relaciones entre lo helénico y lo machista. A día de hoy se han realizado múltiples películas acerca de Safo de Lesbos, que los invitamos a verlas. Además, debemos recordar que la filosofía del amor, tema que nos reúne el día de hoy, ha tenido ciertas particularidades, ciertos puntos en común con la filosofía moderna de David Hume, así como la de Umberto Eco. Durante una de las muchas tiranías que sufrió la isla de Lesbos, Safo tuvo que verse exiliada durante prolongados años en el territorio de Sicilia, en la península ibérica. No obstante, conforme pasó el tiempo regresó, ya en una condición social mucho más baja. Recordemos pues que Safo de Lesbos había nacido en una condición aristocrática y muy privilegiada que posteriormente perdió. Una vez de vuelta al terruño, Safo de Lesbos se encuentra con el oficio de la docencia. Se dedicó a dar clases de estética y lira a todas las pequeñas aristócratas de la isla. Estas jóvenes estudiantes fueron objeto de su perdido enamoramiento, que en ella atribuyó al dios Eros. Durante este periodo de su vida, tuvo fuertes enfrentamientos con la esposa del gobernante Pítago, es decir, la reina Andrómeda, quien a su vez se dedicaba a la docencia y a la enseñanza de las artes entre las jóvenes aristócratas de Mitilene. Rivalizó con ella y finalmente fracasó, como nos cuentan y nos da testimonio sus versos. Por supuesto, esta poesía, en la cual se retrataba la imagen de una maestra en relación con una de sus estudiantes, impactó al mundo.
fue una obra insólita tanto para la época helénica como para los siglos posteriores, en los cuales heredamos la concepción masquilista del arte. Ahora bien, es necesario entrar en este punto a nuestras ideas sobre la concepción del amor en la filosofía helénica. ¿Cómo amaban realmente los griegos? ¿Acaso lo hacían, como dice el mito, carnalmente y desenfrenadamente? O Safo de Lesbos tenía intenciones sentimentales y espirituales con sus estudiantes. Lo veremos más adelante. Lo cierto es que la relación maestro-estudiante estaba institucionalizada en la griega antigua, pero, contrario a lo que se puede creer, la homosexualidad no estaba del todo normalizada. En la poesía homérica se nos narra la historia de Odiseo, un rey y guerrero bastante respetado entre su pueblo, que finalmente desea recuperar la virtud perdida. A su vez, en la Ilíada, Homero nos narra la historia de Aquiles, un enfurecido guerrero que representó a su pueblo y que, gracias a sus hazañas, fue recordado a lo largo de los siglos, tal como también honrado y, digámoslo así, sacrilegiado. Ahora bien, en cuanto a la poesía sáfica, estos valores de la guerra, la virtud, el reconocimiento, ¿son utilizados? Vale la pena detenernos a pensar en esto y decir que sí. Si bien el asunto de la virtud, o arete, así como también la victoria y el reconocimiento, se traducen en una narrativa distinta. Desde la primera persona, es decir, desde el yo poético, Safo nos cuenta sus meditaciones y oraciones que dirige a la diosa Afrodita, quien escucha sus pedidos. En estas peticiones, Safo le ruega que interceda para obtener el amor de sus amantes, es decir, sus jóvenes estudiantes aristócratas. Por esto la poesía de Safo de Lesbos se considera agonista, lo que significa que es una poesía indomable que cultiva el espíritu victorioso. Lamentablemente, en la poesía sáfica, la victoria o la redimición del héroe no se da, dado que sus amantes se van con la princesa Andrómeda, dejándola a ella sola. Para los griegos existían diversas formas de emotividad. El amor se bifurcaba entre el amor carnal, sexual y romántico, que por lo general desembocaba en el matrimonio. A este amor pasional se le llamaba Eros, y era a su vez Eros el dios personificado de las pasiones humanas, al cual Safo de Lesbos le suplicaba que le enviara amores así como el viento que acaricia la piel de una montaña. Por otro lado, se trataba también la pgilia. La pgilia era este cariño fraternal y desinteresado que podía haber entre dos seres humanos iguales. No obstante, las relaciones que sostenía Safo de Lesbos con sus estudiantes se consideraban asimétricas, ya que aparte de la diferencia de edad, también había una diferencia intelectual y una diferencia de poder. Para los expertos, estas relaciones eran una mezcla entre el Eros y la pgilia, ya que, si bien existía cariño de docente a estudiante, una forma de cariño o amor paternal, también se desarrollaban ciertos sentimientos sexuales que culminaban en el acto como tal. Los motivos agresivamente femeninos en la poesía de Safo nos permiten dilucidar las grandes diferencias que existían entre el mundo poético de los hombres y el mundo de las mujeres, lo cual le da un valor hermenéutico y filológico tremendo. Debemos recordar, pues, que los grandes poetas masculinos, como Homero, Alcides, etc., se dedicaban a explorar las pasiones de la guerra, a denigrar la figura femenina como un espíritu peligroso y caótico, así como también la búsqueda de la comunión entre hombres y dioses por medio del arete. Este arete buscaba la virtud y el reconocimiento público. Por otro lado, la perspectiva femenina no daba tanta atención a estos aspectos y se concentraba en cultivar las pasiones interpersonales, lo cual la transforma en una poesía mucho más sensible, espiritualmente más profunda y menos filosófica, es cierto. No obstante, eso no reduce su valor si consideramos lo siguiente.
La poesía occidental de la actualidad se ha dedicado a seguir el mismo patrón femenino de la poesía helénica. Por lo tanto, debemos recordar a Safo de Lesbos como una mujer que, buscando las pasiones con jóvenes musas, decidía encender aquella posibilidad de inspiración espiritual, de aquella inspiración poética, y dejar que se consumiera brutalmente en una hoguera que arrojó como resultado las cenizas de una escritura que perduran hasta hoy. Safo de Lesbos era considerada en la Grecia antigua como una paidópila. Los paidópilens eran este conjunto de tutores o sabios que, al conseguir discípulos jóvenes, aparte de disciplinarlos en las artes de la filosofía, la música y la geometría, también los orientaban en el complejo mundo del amor y las pasiones humanas. La institución de la pilotes era legal en la Grecia antigua, pero no se consideraba de una oficialización permanente o prolongada. Es decir, Safo de Lesbos, así como Sócrates, Aristóteles y Platón, enamoraba a sus pequeñas estudiantes, pero no obtenía su amor para siempre, ya que se consideraba a la institución principal como el matrimonio. La unión de un hombre con una mujer para reproducir era lo normal en la Grecia antigua y no las uniones homosexuales. Por esto, como se replica hasta el día de hoy, Safo de Lesbos padeció los impedimentos de una sociedad homofóbica y además machista. Nunca pudo llevar a cabo un amor prolongado como ella lo habría deseado y como se lo expresaba de una manera fenomenal en distintas poesías a la diosa Afrodita y Eros. Lo poco que ha sobrevivido de la poesía sáfica son unos cuantos versos conservados en papiros incompletos. La humanidad puede leer las obras de Safo con algunas interpolaciones que hemos logrado hacer gracias a la cita de los hermeneutas antiguos. No obstante, con todo esto, podemos decir que la métrica sáfica se sale un poco de lo tradicional, utilizando en cada estrofa de su poesía 2 versos en decasílabos y 1 pentasílabo, rompe con las estructuras tradicionales que utilizaba, por ejemplo, Alceo, su compatriota, quien también escribía poesía desde una perspectiva masculina. La isla de Lesbos tuvo 2 grandes poetas que se enfrentaron no solamente por vocación, sino también por un asunto de sexos. La poesía de Safo no debe ser algo que se conserve en el pasado o que simbolice simplemente un contenido hermenéutico o filológico. Safo de Lesbos ha fundado una tradición literaria que se conserva hasta el día de hoy y que debemos recordar para incluirla con mayor seriedad en los estudios literarios actuales. No solamente abre los tópicos poéticos al asunto amoroso y sentimental desde una perspectiva más vulnerable, sino que también, digámoslo así, funda un estilo de vida que la bohemia continuó luego del Renacimiento. Espero, estimados y estimadas acompañantes de la noche de hoy, que esta pequeña sesión informativa les haya agradado, que nos ayude a reflexionar y, sobre todo, a valorar la voz del pasado. Muchas gracias.